Shalom, mis amados, shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este su canal, Conozca la Verdad. Gracias le damos al Eterno, que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra. Y gracias a usted que nos apoya, que nos sigue y que nos dedica tiempo de su vida para de igual manera compartir con nosotros el conocimiento de la Biblia. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar acerca del capítulo 11 de Mateo, específicamente del versículo 13. Yeshua dijo algo allí. Y hoy en día en la Biblia, las traducciones que normalmente usamos dice literalmente una cosa, y es lo que se ha entendido, es lo que se ha comprendido hasta el día de hoy. Por tal razón, esto ha traído muchísimos errores. Lo que Yeshua dijo fue otra cosa, parecido, pero no igual. No es lo mismo. Hay una palabra que cambia allí. Y basta con que esa palabra cambie para entender de una manera correcta todo el significado o la intención de lo que Yeshua realmente dijo en ese momento. Así es que comenzamos. Pero antes queremos recordarle que si usted está siendo bendecido o bendecida a través de nuestros estudios, usted puede suscribirse, puede darle like, puede activar la campanita para que le lleguen los estudios automáticamente. Y también, si desea compartir nuestros estudios, puede compartirlo con todas las personas que usted desee. En esta oportunidad, como ya le hemos dicho, vamos a estar hablando acerca del capítulo 11 del libro de Mateo o del Evangelio de Mateo, específicamente en el versículo 13. Vamos a hablar sobre este versículo y vamos a mostrarlo en pantalla para que usted juntamente con nosotros lo pueda estar leyendo. Mateo capítulo 11, versículo 13, dice la palabra: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto está escrito casi en todas las Biblias existentes, o en todas las Biblias, o las traducciones bíblicas que están disponibles para que todo el que quiera tener una Biblia la pueda tener. Y todas las traducciones o las versiones prácticamente dicen lo mismo que dice este versículo. Esta traducción que tomamos es la traducción Reina Valera de 1960. En el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, también prácticamente dice lo mismo. Y es cuando dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Ahora bien, cuando nos enfocamos en este versículo, específicamente el versículo de Mateo, quien no lo sabe, quien no ha tenido la oportunidad de accesar o de investigar respecto a los escritos más antiguos posible que se han descubierto, por ejemplo, a partir desde el año 100 hasta el año 600 antes de Yeshua, vamos a ver que este versículo bíblico no está escrito específicamente o literalmente tal y como está aquí. Note bien que aquí dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí habla Yeshua. Sin embargo, cuando lo leemos de esta manera, cuando vamos a este versículo y lo vemos literalmente tal y como está escrito, entonces pareciera que Yeshua aquí, literalmente lo que estaba diciendo, que tanto los profetas como la ley ya fueron abolidos, ya no existen, o no hay necesidad de que existan. Este versículo ha traído mucha confusión y ha traído una mala interpretación, teológicamente hablando, ya que dentro del cristianismo
posiblemente el 95% de los cristianos no conozcan la realidad de este versículo. Por tal razón, cuando se van a la Biblia y lo leen literalmente tal y como está, pues obviamente hay que entenderlo de esta manera y así es como se entiende. Sin embargo, si Yeshua hubiera dicho esto, como ya hemos dicho, Yeshua entonces abolió tanto los profetas como la ley. En el cristianismo, lamentablemente, por falta de una comprensión correcta acerca de la cultura y el idioma de la Biblia, lamentablemente se ha interpretado mal y como que no hay una gran necesidad de investigar acerca del origen de las cosas. Por esta razón, todo el que lee este versículo se enfoca o se fundamenta al decir que ya no existen profetas y que la ley de igual manera ya fue abolida, que Yeshua la abolió. Sin embargo, el cristiano dice esto porque el cristiano ha conocido la palabra ley en la Biblia a través del idioma griego. La palabra ley en el griego es la palabra nomos, que es literalmente tal y lo que entendemos hoy en día como ley. Sin embargo, esa misma palabra que está escrita literalmente en la Biblia hoy en día, que está escrita como ley, en el hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción. Entonces, el cristiano, cuando se va a la Biblia y comienza a leer o a estudiar, por ejemplo, acerca de Rab Shaul, a quien usted conoce como el apóstol Pablo, en algunos versículos de la Biblia usted va a ver donde Rab Shaul aparentemente habla en contra de la ley. Sin embargo, una cosa es la ley de Dios y otra cosa es los mandamientos de hombres, a lo que en el tiempo de Yeshua también se le llamaba como las tradiciones de los ancianos, y que también hasta el día de hoy, de igual manera, se conoce bajo un sistema conocido como el legalismo. Entonces, siempre que el apóstol Pablo habla de la Torá del Eterno en la Biblia, habla de instrucción. Ahora bien, una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar en la ley. La ley del Eterno es buena. Cuando usted se mantiene obedeciendo la ley a usted lo guarda, lo cubre, lo ampara, la ley lo protege. Pero cuando usted desobedece la ley es cuando entonces está bajo la ley, significando esto que la ley está encima de usted para sancionarlo, para castigarlo. Sencillo. Usted sale a conducir a la calle y mientras usted respete todas las leyes de tránsito, usted no va a tener ningún problema. La ley misma a usted lo protege. Pero ¿qué pasa si usted viola una ley? ¿Qué pasa si usted cruza un semáforo en rojo? Usted está desobedeciendo la ley, por lo tanto, la maldición de la ley cae sobre usted. Entonces, es importante conocer y entender la terminología de las palabras en la Biblia. Obviamente, es necesario que todo creyente aprenda por lo menos conceptos básicos de la Biblia en el idioma hebreo y en la cultura hebrea para que usted pueda entender por qué Yeshua decía algo, para que pueda entender de igual manera por qué Rab Shaul o el apóstol Pablo decía algo. La cultura de Yeshua, la cultura de Pablo, la cultura de los apóstoles fue una cultura y es una cultura totalmente diferente a la nuestra, con un lenguaje totalmente diferente al nuestro. De manera que si vamos a la Biblia con nuestra propia mentalidad, no la vamos a entender. Vamos a caer en muchos errores, como lamentablemente el cristianismo ha caído y se ha mantenido
en tantos errores en cuanto a la interpretación de la Biblia se refiere. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, la palabra dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dando a entender que el Verbo es la palabra. Todo cristiano sabe que Yeshua es la palabra. En hebreo, entonces, Yeshua es la Torá del Eterno. Y si Yeshua es la palabra del Eterno, que es la palabra viviente del Eterno, Él dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En otras palabras, le estaba diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero la Torá jamás pasará. Más fácil todavía, Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi ley, o la ley del Eterno, o la ley de Dios, jamás pasará. Entonces, ¿cómo es posible que usted como cristiano diga que ya no vivimos por ley, sino que solo vivimos por gracia? De la única manera que usted como creyente se mantiene en la gracia es si obedece la ley, si obedece los mandamientos, si obedece la Torá, que no ha pasado. Lo que pasa es que usted como cristiano le han enseñado de que el Antiguo Testamento es una cosa y que el Nuevo Testamento es otra. El problema está en que cuando usted menciona automáticamente Antiguo Testamento, posiblemente no sepa lo que está diciendo, porque una cosa es decir Antiguo Testamento o decir Testamento Antiguo, que es diferente. Ahora bien, con respecto al tema que seguimos hablando acerca de este versículo, cuando dice en la Biblia literalmente, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y que en Lucas lo dice de igual manera, vamos entonces a buscar o a obtener una mejor comprensión de este texto. Observe, en Mateo literalmente dice que toda la ley y los profetas, que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En otras palabras, si lo leemos así, lo entendemos así, vamos a entender que Yeshua prácticamente dijo que ya después de Juan no hay profeta ni hay ley. Esto es imposible. Ahora bien, si nos vamos a la realidad de este versículo, a la realidad de lo que Yeshua dijo en verdad en ese momento específico, observe qué fue lo que Yeshua dijo en realidad. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. O sea que una cosa es decir, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, eso es una cosa. Pero decir que porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan, entonces el sentido del humor cambia automáticamente y derriba todo concepto de creencia errónea que existe en la mente de cada cristiano. Vamos a mencionar dos profecías específicas acerca de Juan. Vamos a tomar a dos profetas muy importantes en la Biblia. Primeramente el profeta Isaías, que es el que representa a todos los profetas. Por eso Yeshua dijo que la ley y los profetas profetizaron acerca de Juan, porque Isaías representa a todos los profetas. En Isaías capítulo 40, desde el versículo 3 al versículo 8, dice la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Isaías aquí estaba hablando de Juan.
estaba hablando acerca de Juan. Cuando Isaías dijo, inspirado por el Espíritu de Yeshua, Yeshua mismo hablando a través de él, Yeshua dijo, voz del que clama en el desierto, está hablando acerca de Juan. Juan fue quien preparó el camino a Yeshua. Juan fue quien comenzó a predicar y decir que enderezaran sus pasos. Juan fue quien comenzó a predicar y a decir que el hacha ya estaba puesta o que estaba preparada para cortar todo árbol que no diera buen fruto. Y que todo árbol que no diera buen fruto iba a ser cortado y echado en el fuego. Vamos a buscar entonces y a mirar el otro profeta. El otro profeta del que queremos hablar, que queremos mencionar en esta oportunidad, es el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice la palabra, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Aquí literalmente está hablando Yeshua a través de Malaquías, el Espíritu de Yeshua. En el mundo cristiano normalmente se conoce como que el Espíritu Santo estaba hablando a través de Malaquías, pero es más correcto de decir el Espíritu de Yeshua, porque el Espíritu de Yeshua también es el Espíritu de la profecía. Y Yeshua era quien hablaba a través de los profetas. Por ejemplo, en el caso del monte Sinaí, cuando decimos que el Eterno le dio a Moisés los mandamientos, realmente no era el Padre que había descendido, sino que había sido Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua todavía estaba en su gloria, en su dimensión más alta de su gloria. Y su manifestación fue vista físicamente en el monte Sinaí. De manera que esto tiene que quedar claro también. Quien le dio los mandamientos a Moisés fue Yeshua, no el Eterno en realidad en su esencia. Porque la tierra misma no soportaría la presencia del Eterno. Así es que, bien. Entonces, mis amados, aquí está hablando Yeshua mismo a través de Malaquías y dice, he aquí yo envío mi mensajero. Está hablando de Juan el Bautista. O sea que, una vez más, corregimos y decimos, no es correcto decir que los profetas y la ley fueron hasta Juan, porque Yeshua no vino a abolir la ley. Yeshua no vino a darle fin a la ley, ni a los profetas tampoco. Yeshua dijo, por ejemplo, en una ocasión, hablando acerca de la ley, ¿piensan ustedes que yo he venido para abrogar la ley? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Y dentro del mundo cristiano, teológicamente hablando, se cree y se entiende que cuando Yeshua dijo a cumplir, se entiende y se cree que le está dando cumplimiento para un fin, para darle fin. Y no es así, no es correcto. Allí el propósito real de lo que Yeshua dijo fue, yo no he venido a interpretar incorrectamente la ley, sino a interpretarla correctamente. Cuando el cristiano dice, por ejemplo, que Jesús es el fin de la ley, no está correcto decirlo de esta manera, porque cuando decimos que Jesús es el fin de la ley, lo que quiere decir, por ejemplo, Pablo lo dijo en Gálatas, Pablo lo que dijo allí es que Jesús o Yeshua es el propósito de la ley. Cuando dice la Biblia literalmente que el fin de la ley es Cristo, lo que está queriendo decir que es que la razón de la ley, el motivo de la ley, el propósito de la ley es Cristo. O sea, el Eterno nunca dio la ley al pueblo para que el pueblo sea salvo a través de la ley. Esto también es una mala comprensión o un mal entendimiento en el cristianismo. Cuando al cristiano le hablamos acerca de la ley de Dios, el cristiano cree y piensa que Dios dio la ley para que el pueblo sea salvo y por tal razón, como ellos no pudieron cumplir con la ley, perecieron en el desierto.
El Eterno nunca dio la ley para salvar a nadie a través de la ley. El Eterno dio la ley para guiarnos a Yeshua, que es otra cosa. Entonces, mis amados, con estos dos profetas nosotros dejamos claro también una vez más que Yeshua no dijo que los profetas y la ley fueron hasta Juan, sino que los profetas y la ley profetizaron o hablaron acerca de Juan, que es totalmente diferente. Así que le damos gracias por dedicarnos tiempo de su vida, como siempre. Gracias por ayudarnos, gracias por seguirnos. Por favor, si le ha gustado este corto estudio, suscríbase, denle like. Si quiere compartirlo con todas las personas que usted desee compartir, compártalo, para que de igual manera todos seamos bendecidos a través del conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.